Y quiero comenzar hablando y diciendo que uno de los retos que tenemos nosotros los papás con los hijos es organizar actividades para que ellos no se aburran y para que puedan utilizar bien su tiempo y gastar toda su energía, ¿cierto? Eso es algo en lo que estamos constantemente pensando y mucho más cuando llega el periodo de vacaciones. Y es difícil en esta época porque algunos niños lo que quieren hacer es pasar todo el día viendo tele o jugando videojuegos y eso pues obviamente no está bien, eso no es lo mejor para ellos. Y muchas veces los niños para conseguir sus objetivos dicen que no a todo, ¿cierto? Entonces los papás les dicen vamos a jugar al parque y ellos dicen que no. Vamos a la piscina y ellos dicen que no. Vamos a caminar a la montaña y ellos dicen que no, porque quieren algo específico. Y así como estos niños rebeldes que conocemos o que tenemos, que le dicen que no a sus padres, hoy en día muchos que rechazan el evangelio son como niños malcriados que le dicen que no a cualquier tipo de llamado de parte de Cristo, porque no se acomoda a sus expectativas terrenales. Y la sección que hoy vamos a estudiar nos muestra la triste realidad de aquellos que sin importar lo que el Señor les propone, lo rechazaron. Vamos a Mateo, continuamos en nuestro estudio de Mateo, vamos al capítulo 11, los versículos del 15 al 19, perdón, del 16 al 19. Dice Mateo, capítulo 11, versículos del 16 al 19. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Acompáñenme en una oración. Señor, te damos gracias en este día, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas palabras dichas por ti mismo, mi Señor Jesús. Ayúdanos a entender lo que tu palabra dice. Como siempre te lo pedimos, ayúdanos a no colocarle nuestras propias ideas y tampoco, Señor, a decir lo que no dice el texto, Señor. Ayúdanos a entender particularmente, Señor, la increíble oportunidad que tú le has dado al mundo de tener una relación contigo, de arrepentirse y tener comunión contigo, Señor. Y ayúdanos a nosotros a ser fieles heraldos de tu mensaje, Dios. Te alabamos y te bendecimos. Y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén. Con esta sección, con estos versículos, se acaba la mención o la relación que hemos venido estudiando entre Jesús y Juan. Y la relación entre Jesús y Juan no solo estuvo conectada por la inauguración de la realidad del reino, sino que ahora están unidos al experimentar el rechazo de sus contemporáneos. Poco a poco hemos visto un cambio en el Evangelio de Mateo que comienza con una gran aceptación del Señor Jesús, usualmente por todos los milagros que hizo, pero desde el capítulo 10 hemos visto cómo empieza a haber rechazo. Y de hecho en el capítulo 10 vimos que el Señor nos va a enseñar que si alguien quiere ser un seguidor de Cristo, indefectiblemente va a tener rechazo y un rechazo que va a llevar a la persecución. Y la descripción de este rechazo no era algo de algunas pocas personas, sino que el Señor indica aquí que fue toda la nación al decir en el versículo 16 más, ¿a qué compararé esta generación? Siempre que el Señor usa la palabra generación en el Nuevo Testamento es para describir a sus contemporáneos como nación en un contexto de maldad, en un contexto de incredulidad y en un contexto de rechazo. De hecho, déjeme mostrarle allí en el siguiente capítulo, Mateo capítulo 12, versículo 39, 41 y 42, cómo el Señor utiliza esta palabra. Mire Mateo 12, versículo 39, dice así, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Y versículo 41 y 42 dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Y el 42, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación
y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. Y el último versículo rápidamente, el 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí y al postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá ¿a quién? A esta mala generación. Entonces cuando el Señor empieza diciendo ¿a qué compararé esta generación? Está hablando de una denuncia que va a hacer a toda la nación de Israel en ese momento. Tengamos en cuenta que en el capítulo 11, lo vemos en el versículo 7, en el versículo 15, hay una gran multitud escuchando al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús le está hablando ¿a quiénes? A ellos. ¿A qué compararé a esta generación? ¿A qué los compararé a ustedes? Les está diciendo. Y aquí Jesús muestra el rechazo de la nación a él y a su mensajero utilizando una analogía familiar de la época. Cuando los muchachos, lo vemos ahí esa analogía en el versículo 16 y en el versículo 17, cuando los muchachos, y aquí hace referencia a los niños, se reunían en la plaza, o más bien en la plaza del mercado, ellos jugaban un juego muy simple, un juego muy sencillo. Si los líderes del juego tocaban una flauta imaginaria, entonces los niños tenían que empezar a bailar como en una celebración de bodas. Pero si los líderes del juego cantaban una canción fúnebre, una endecha, como en un funeral, los niños entonces tendrían que actuar como lamentadores profesionales, que en esa época existían. Habían lamentadores profesionales en los entierros. Y con esta imagen lo que el Señor quiere es comparar a la generación de Israel con estos niños malcriados que no están satisfechos y se quejan, infelices con cualquier juego que se les propone. Por un lado, Juan los llamó al arrepentimiento, anunciando la ira de Dios desde el desierto. Y esto parecía más al lamento de un funeral, pero la nación no respondió al juego de Juan, sino que quería la celebración de una boda. Pero en una clara contradicción, la participación de Jesús con la gente, con sentarse a la mesa con las personas, parecía más una fiesta de bodas, ya que se mezcló con ellos, les mostró misericordia y gracia, pero también fue criticado por los líderes religiosos de toda la nación. En este caso, estos líderes y toda la nación querían el juego del funeral, en donde los jugadores, ¿qué? Se lamentaban. ¿Cuál es el punto de esto? Es que el pueblo estaba viviendo en una etapa de necedad total, en una etapa de necedad absoluta. No importa si la forma del ministerio se parecía más a una boda o a un funeral, la gente no reaccionó frente a ninguna de estas dos situaciones. Jesús acusó a los opositores del ministerio de Juan y del suyo de querer siempre lo contrario de lo que Dios enviaba. Jesús les mostró lo irracional de su negativa. Y es que, aunque la forma del ministerio de Juan y Jesús fue diferente, tanto Juan como Jesús llamaron al arrepentimiento, tanto Juan como Jesús prometieron el perdón, advirtieron del juicio y proclamaron la llegada del reino. El punto es que el pueblo era supremamente voluble y no estaba satisfecho con ningún líder espiritual que no bailara a su melodía. Y es que al final no era el estilo del ministerio lo que importaba, sino era la sustancia. La forma del ministerio nunca es el problema, sino realmente la verdad del mensaje. La verdad del mensaje. Sin importar la manera como Juan o Jesús ejercieron el ministerio, el pueblo judío no quería la verdad y rechazó el evangelio. Ellos solo querían acomodarse a sus normas religiosas preconcebidas. Tristemente, así es hoy en día. Porque no importa cómo digas la verdad, si la dices de manera enérgica o suave, si mencionas los increíbles beneficios de seguir a Cristo y del cielo eterno, o si dices las graves consecuencias de rechazarlo e ir al infierno, la gente siempre va a encontrar una excusa para rechazar al Señor. La gente tiene unas ideas preconcebidas de Dios, de lo que Él debería hacer. Piensan que Dios debería actuar de una forma, piensan en un Dios que no es el Dios de la Escritura, de lo que piensan que es mejor para sus vidas. Y cuando el Señor no se acomoda a sus expectativas, entonces ¿qué es lo que hacen? Rechazan a Cristo y rechazan el Evangelio.
Y escúcheme bien, si las personas van a rechazar a Jesús, van a encontrar una manera. Siempre van a encontrar una manera. Cuando la gente no quiere escuchar la verdad, encuentra fácilmente una excusa para hacerlo y ni siquiera intenta ser coherente con sus propias razones, con sus propias críticas. Alguien dijo que cualquier palo sirve para golpear a un perro y cualquier tipo de excusa servirá para permitir que la conciencia se aleje del mensaje de la palabra. La forma externa del ministerio nunca es el problema, sino más bien que la verdad del mensaje, la verdad del mensaje. En cada generación habrá personas que son como niños que rechazan la verdad, como aquellos que se negaron a llorar con Juan o a reír con Jesús. Esto es lo que está descrito en los versículos que hoy vamos a estudiar. El Señor denuncia que el pueblo de Israel rechazó el mensaje de Dios en Juan a pesar de que era considerado profeta, y rechazó al Señor Jesús a pesar de mostrar todas las increíbles y maravillosas obras que hizo. Aquí vemos en estos versículos dos maneras en que la nación de Israel rechazó a Dios y su oferta de salvación a través de Cristo. Y por lo tanto hoy vamos a estudiar dos maneras en las que un incrédulo rechaza la oferta de salvación de Cristo. Dos maneras en las que un incrédulo rechaza la oferta de salvación de Cristo. La primera manera está en el versículo 18. Leámoslo una vez más. Dice así: porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. La primera manera de rechazar a Dios es resistiendo su llamado al arrepentimiento. Resistiendo su llamado al arrepentimiento. Esa frase que dice que Juan ni comía ni bebía, describe el ministerio de Juan que vemos al comienzo del Evangelio de Mateo. Vamos a Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Mire lo que dice Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Ahí nos describe el ministerio de Juan. Dicen los versículos: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Aquí vemos una descripción del ministerio de Juan, el ministerio que ejerció Juan. Y el versículo 4 de ahí de Mateo 3 describe la referencia del Señor en Mateo 11 a que Juan que ni comía ni bebía. Y como vemos, no significa que Juan estaba en un ayuno perpetuo, no, sino que es una manera de indicar que el ministerio de Juan, como un profeta en el desierto, un lugar escaso de recursos, había voluntariamente rechazado el lujo y los grandes banquetes de los líderes religiosos a los que estaban acostumbrados en aquella época. Su ropa y su comida resalta el tipo de vida humilde que él había decidido llevar, ya que su propósito era resaltar el mensaje que proclamaba, y como vemos, su mensaje central fue una proclamación poderosa a que las personas se arrepintieron. De hecho, miremos versículos 7 y 8 de Mateo 3. Versículos 7 y 8 ahí mismo de Mateo 3 dice así: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Y cómo salimos de la ira venidera? Versículo 8, haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento, ¿no? El énfasis del ministerio de Juan fue predicar el arrepentimiento, porque el arrepentimiento salvaba a una persona ¿de qué? Del infierno. Porque el arrepentimiento salvaba a una persona de la ira de Dios. Es claro, ese es el mensaje. Juan predicaba de esa manera, de una manera tan enérgica, porque él sabía que si no predicaba así, no podía advertir a las personas de que iban a pasar toda una eternidad condenados y con dolor y con sufrimiento. Juan fue el heraldo y el precursor de Cristo, porque su exhortación al arrepentimiento apuntaba a Cristo, quien era el único que podía librar a las personas de la condenación y llevarlos al reino de Dios. Pero ¿qué vemos aquí?
que la generación de Juan, en vez de aceptar esta maravillosa oportunidad de ser salvos del infierno y de entrar al reino de Dios, ¿qué decía? Mire lo que dice el final del versículo 18 de Mateo 11. Dice, demonio tiene, demonio tiene. Esto es increíble. La gente convirtió al heraldo del Mesías en el heraldo de Satanás. Aquella generación estaba tan mal, pero tan mal, que vio un mensaje de salvación como si fuera un mensaje del diablo, diabólico. Juan vino con un llamado al arrepentimiento, pero el pueblo judío no quiso jugar su juego, si lo decimos de alguna manera, y lo que hizo fue acusarlo de estar endemoniado. El pueblo judío fue como niños rechazando responder a la proclamación funeraria de Juan de juicio, de que si no se arrepentían, la ira venidera vendría y serían echados en el fuego del infierno. Él les insistió constantemente y denunció el pecado, diciendo que si no se arrepentían, afrontarían una condenación ineludible. Les cantó un cántico de duelo, un cántico fúnebre para ver si ellos reaccionaban. Pero ellos no tuvieron el quebrantamiento de corazón necesario para aceptar ese canto. De esa manera, Israel rechazó al Mesías, rechazó el llamado al arrepentimiento, rechazó la oportunidad de entrar en el reino de Dios. Y de la misma manera que la generación de Juan, hoy en día la gente rechaza la oportunidad de arrepentirse y ponerse en paz con Dios. Muchos no quieren escuchar este mensaje, que es, por así decirlo, de funeral. Muchos hasta se resienten, y probablemente a usted le ha pasado. Muchos se resienten cuando usted le dice a otra persona que debe arrepentirse, porque si no se arrepiente, la ira de Dios vendrá, ¿no? Otros se molestan por advertirles que si no se ponen en paz con Dios van a ser llevados al infierno. Y les decimos a la gente y les advertimos de que si no voltean su mirada a Dios van a ser condenados. Y estas personas a veces incluso se sienten tan ofendidas por lo que les decimos, por el evangelio, por este continuo énfasis en el arrepentimiento, que les irritan los nervios, que despotrican con el Señor, que despotrican contra la palabra, que despotrican contra la iglesia. Y esto es muy triste, porque es ver a las personas cada vez más y más endurecidas en su corazón. ¿Por qué las personas no se arrepienten? Obviamente, la respuesta es por su condición pecaminosa. Y puede haber muchas más razones, pero quiero decirle dos que considero las más importantes. En primer lugar, la gente no se arrepiente porque piensan que no son malas personas. La gente piensa que no es una mala persona. Los seres humanos tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Un alto concepto de nosotros mismos. Y no nos vemos como personas malas que vamos camino ¿a qué? Al infierno. Es más, estamos, yo creo, razonablemente convencidos de que no hay nada en nosotros que nos merezca la separación con Dios. Y a menudo defendemos este razonamiento comparándonos con asesinos, con violadores, con criminales o con alguna persona malvada e infame. Y decimos, Hitler está cocinándose, Garavito igual, ¿no? O así. Sin embargo, cuando nos comparamos con Dios y cuando nos comparamos con el estándar que Él demanda, entendemos que no es suficiente ser una buena persona a nuestro propio nivel. Mire lo que dice Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12. Romanos capítulo 3, del 10 al 12. Y después hacemos un pequeño salto al versículo 23. Un versículo que de hecho mencionamos mucho aquí. Como está escrito, Romanos 3:10, no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay qué, ni siquiera uno.
No hay ni uno. Y por lo tanto, mire el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Qué nos dice la Escritura? ¿Qué nos dice la palabra? Que según Dios, nadie es justo. Nadie. Y no hay nadie quien haga lo bueno para vivir eternamente en la presencia del Dios perfecto y santo. Por eso es que todos nosotros, hermanos, necesitamos un Salvador. Porque incluso los pecados más pequeños, aquellos que incluso usted ni siquiera nombra como pecado, deben ser pagados y perdonados antes de poder tener la esperanza de entrar al cielo. Y para obtener el perdón que necesitas, arrepentirte. Arrepentirte sinceramente de tus pecados. Arrepentirte sinceramente ante el Dios Santo, reconociendo que tu condición, lo único que hacía era llevarte al infierno. Cuando alguien se compara con el estándar de Dios, entiende que no es bueno. Entiende que solo hay uno bueno. Pero si tu vara de medir eres tú mismo u otras personas, vas a vivir engañado. Nunca verás la necesidad de arrepentirte y por ende, nunca, déjame decirte, obtendrás el perdón de Dios. Nunca. Esa es la primera razón. La segunda razón que podríamos decir por la cual las personas no se arrepienten es porque aman su pecado. Las personas aman su pecado. Muchos incrédulos viven sus vidas de depravación moral y aman el pecado. Son promiscuos en lo sexual, mienten, chismean, engañan, roban, manipulan. Otros son vulgares, profanos, consumidos por alguna adicción y una serie de otras prácticas prohibidas que sabemos que están mal, pero para las que las personas inventan excusas y justificaciones en su propia mente. Estas personas, de hecho, conocen la corrupción de su corazón. Entienden que volverse a Dios significaría un cambio de vida, que implicaría alejarse de ese comportamiento. Y desafortunadamente aman tanto sus caminos pecaminosos que se niegan a vivir sin ellos. Y por eso es que no quieren arrepentirse. Este tipo de personas es como la generación de Jesús, como la generación de Juan, que cuando ellos tuvieron que elegir, no quisieron cambiar sus caminos. No, mejor crucifiquemos a Jesús. Mejor crucifiquémoslo, ¿cierto? A cambiar nosotros si no estamos mal. No estamos mal. Así es la gente hoy en día. Muchas personas no se arrepienten. ¿Por qué? Porque aman su pecado. Lo aman. Engañados de que eso es lo que les trae felicidad. Y perdiéndose el verdadero gozo de estar con Cristo. Estas personas, en vez de reflexionar sobre sus caminos de maldad, tildan a los mensajeros del Evangelio, ¿sabe cómo? Como locos, como endemoniados. Eso es lo que pasa. Hermanos, la primera razón por las cuales las personas rechazan a Cristo es porque no quieren arrepentirse. No quieren arrepentirse. Y quien tenga oídos para oír, que oiga, como dice el versículo 15, y escuche este conmovedor canto de arrepentimiento que habla del pecado, que habla de la culpa, que habla de la justicia y del juicio, de la exigencia de un dolor interior y de un arrepentimiento recto. Hermanos, el que tenga oídos para oír, que oiga y se arrepienta. Vamos al segundo punto. Versículo 19. Mire lo que dice Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. La segunda manera de rechazar a Cristo es resistiendo la oferta de gracia de tener comunión con Él. Resistiendo la oferta de gracia de tener comunión con Él. Aquí en el versículo 19, el Señor va a describir su ministerio haciendo un contraste con el ministerio de Juan. Y como dijimos, esto no significa que Juan y Jesús predicaron de una manera diferente. Los dos predicaron el arrepentimiento, los dos predicaron del juicio y los dos manifestaron que el reino de Dios había llegado. La diferencia es que ellos ejercieron su ministerio de manera diferente. Juan se aisló en el desierto y la gente iba allí a escucharlo, mientras que el Señor estuvo en medio del pueblo. Este contraste comienza
al Señor identificándose a sí mismo como dice ahí, con el Hijo del Hombre. Ese título, el Hijo del Hombre, es un título mesiánico. En el Antiguo Testamento se menciona este título para anunciar al Mesías que iba a venir. De hecho, es el término principal con el que el Señor Jesús se refiere a sí mismo en Mateo. Es una figura que describe que Cristo es el Rey soberano sobre toda la tierra, que vendrá algún momento en el cielo para ser adorado y se le dará el reino por venir por siempre. Y lo increíble de esta afirmación, cuando el Señor mismo dice el Hijo del Hombre, lo increíble de esta afirmación es que indica que el mismo gobernador del universo vino a sentarse a la mesa con los pecadores. El Dios encarnado vino con la disposición, vino con la voluntad, vino con el ánimo para comer y beber con el pueblo, pero ¿qué fue lo que dijo Israel? He aquí un hombre comelón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Esta frase de hecho nos recuerda cuando Mateo es llamado, ¿recuerda? Cuando Mateo es llamado y da un gran banquete en honor a Jesús y los fariseos cuestionan la presencia del Señor en ese lugar. Vamos ahí, una paginita antes, Mateo capítulo 9, versículo. Mire lo que dice Mateo capítulo 9, versículo del 9 al 13. Dice ahí, pasando Jesús de allí, vino un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció, que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando oyeron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Quiénes eran los publicanos y los pecadores? Los publicanos eran los judíos encargados por Roma de cobrar los impuestos. Y ellos, para cobrar su paga, cobraban una comisión extra y grande. Y eran hombres deshonestos, fraudulentos y despreciados en Israel, ¿no? Los mismos de la nación le cobraban a sus compatriotas por lo que consumían o por lo que hacían. Esos son los publicanos. Los pecadores, o esta designación, era utilizada para referirse a aquellas personas que no tenían ningún respeto por la ley o por las tradiciones judías y por lo tanto eran consideradas viles, miserables y sin valor. Cuando el texto dice que el Señor se sentaba a la mesa con este tipo de personas, obviamente eso fue algo que llenó de mucha ira y fue tal vez una crítica justificada para los fariseos. Eso fue motivo para que estos hombres, para los líderes religiosos, le lanzaran acusaciones falsas al Señor de que comía y bebía en exceso. Por eso Mateo 11 dice que era un comelón y un bebedor de vino. Y esos eran solamente acusaciones falsas. Porque ellos no podían entender, no podían comprender el amor que tenía nuestro Señor Jesús por los pecadores perdidos a quienes estos líderes despreciaban. Según sus estándares, ningún maestro verdaderamente piadoso tendría una relación tan íntima con los pecadores de este mundo. Pero el Señor estaba comiendo con este tipo de personas que reconocían sus pecados. Cristo vino a sanar a aquellos que reconocían su maldad delante de Dios y no a aquellos que se creían que estaban sanos, como el Señor denuncia ahí en Mateo capítulo 9, pero que estaban realmente enfermos, como los líderes religiosos. Jesús, cuando se sentaba a la mesa con alguien, desafió las costumbres sociales y de hecho usó las comidas como unas oportunidades para evangelizar a las personas. Su amistad con publicanos, su amistad con pecadores no significó que el Señor suavizó el concepto del pecado. De ninguna manera, y nunca piense eso. Lo que manifestó fue su compasión y su gracia hacia los perdidos. Todo esto nos indica que el ministerio de Jesús es ilustrado aquí como el juego que muestra una gran celebración de bodas, en donde se espera que los invitados, ¿qué hagan? Bailen al sonido de la flauta, porque el novio, Jesús mismo, había llegado. Pero ¿cuál fue la respuesta? La respuesta no fue la esperada. Y el pueblo judío rechazó responder al juego de Jesús de la celebración y de la boda. Rechazaron su generosidad de querer estar con ellos. Rechazaron su oferta de sentarse a la mesa y tener comunión con el mismo Hijo del Hombre, Dios mismo.
¿Quién iba a gobernar el reino final? Lo rechazaron absolutamente. Rechazaron sentarse a la mesa de comunión con el Dios encarnado. Y de la misma manera que Israel lo hizo, hoy en día la gente rechaza la increíble oportunidad de la gracia de Dios de tener comunión con Cristo. Y esto es increíble. Esto también es más increíble o igual de increíble a lo que hablábamos ahorita. Porque muchos dicen que creen en Jesús, que dicen que fue un gran hombre, pero no quieren entrar en una relación de gracia con Él. Muchos rechazan la maravillosa oferta de ir al cielo eterno, del fin del dolor y del llanto. Y dicen, no, eso no es para mí. El cielo o el infierno es aquí en la tierra. Y por más que se les diga que pueden ir al cielo, si hacen de Cristo su Señor y Salvador, ¿qué hacen? Lo resisten, no quieren. Rechazan a Jesús, que es misericordioso, lleno de gracia, compasivo y que vino a salvar lo que se había perdido. Esto es increíble y tal vez a usted también le ha pasado. Y uno es como que, si uno les quiere decir, es que no quieres el cielo. No quieres tener la esperanza viva y eterna. No quieres entender que tu vida no se acaba aquí, sino que trasciende. No quieres las moradas celestiales. Y la gente dice, no. La gente le interesa ¿qué? El aquí y el ahora. Y no se dan cuenta que todo lo que hagamos aquí y ahora depende y trasciende a la eternidad. ¿Por qué la gente rechaza la gracia de poder entrar en comunión con Cristo? Voy a hablar de dos cosas, pero la principal razón es el orgullo humano. Es el orgullo. ¿Por qué? Porque hacer algo que contribuya a la salvación apela al impulso natural de nuestro orgullo. El orgullo apela a nuestra carne pecaminosa, porque a la carne le gusta exaltarse a sí mismo y presumir de lo que ha hecho. El orgullo por los logros morales o por la posición social ciega a las personas de la realidad, de que sus obras no pueden salvarlos de la brecha entre ellos y Dios. La negativa de dejar de lado la autojustificación hace que la gracia sea difícil de aceptar. El orgullo impide que la gente se acerque a Dios, porque se resiste a reconocer su dependencia de Él, y a muchos les cuesta admitir que no pueden salvarse a sí mismos. Por el contrario, el evangelio de la gracia gratuita separa completamente las obras de la oferta de salvación. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Dice así: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Nadie se gloríe. Mire, recibir la gracia requiere humildad. Requiere que usted se someta al Señor. Recibir la gracia requiere dejar el orgullo, porque sin ella no se puede reconocer que todos los esfuerzos humanos, todo lo que usted haga en esta tierra, independientemente de Dios, son como trapos de inmundicia delante de un Dios santo, como lo dice Isaías 64, y que no hay justo, no hay ni uno, y que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, como dice Romanos 3. La gente rechaza la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque eso requiere humillarse, y eso está en contra de nuestra naturaleza. Mire a alguien al que usted le ha compartido el evangelio, o al que usted lo ha invitado a la iglesia. Usualmente es muy orgulloso y no quiere someterse ni humillarse. Esa es la razón principal, porque la gente no acepta la increíble gracia de Dios de estar en comunión con Él. La otra razón, que podríamos decir es una consecuencia de esta primera, es que la gente rechaza la gracia de poder estar en comunión con Dios porque quieren añadir obras humanas. La gente quiere añadir obras humanas. Muchas veces el paradigma de la gracia es difícil de aceptar para muchos, en gran parte debido a la tendencia humana profundamente arraigada de equiparar al valor y la valía con el desempeño. Eso es lo que hacemos, humanamente hablando. Equiparamos el valor y la valía con el desempeño.
Y en este sistema del mundo, el éxito se mide ¿por qué? Por el mérito, ¿cierto? Por el mérito. Y este es el sistema bajo el cual la mayoría de las personas operan en todas las demás áreas de la vida. Y está bien, porque su trabajo duro lo conduce a ascensos, a reconocimientos o a ganancias financieras. Y en consecuencia, cuando las personas abordan la cuestión de la salvación, tienden a aplicar la misma lógica. Se tiende a aplicar la misma lógica, pensando que deben hacer algo ¿para qué? Para ganarse la salvación de Dios. Y esta confusión entre los dos sistemas, uno de mérito y el otro de gracia, impide que muchas personas comprenden y reciban la gracia de Dios para la salvación. Y por ello es que muchos piensan que la gracia gratuita es demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Como decimos, de eso bueno no dan ¿qué? Tanto. Y dudan la oferta de que el mismo Dios encarnado quieran sentarse a la mesa y se vea el evangelio con escepticismo. ¿Cómo así? O sea, ¿no tengo que hacer nada? Bueno, tienes que arrepentirte y creer y humillarte. Claro, ese es el problema, ¿no? Y la gente piensa, bueno, después de todo no existe nada gratis, ¿cierto? ¿Gratis? Nada. Pero ¿qué debemos entender? Y esto es fundamental. Que lo único que se requiere para aceptar este regalo es ¿qué? Fe. Solo por la fe. Eso es todo. ¿Y sabe por qué? La razón de que solo es fe es que la única forma de que podemos obtener la salvación es si Dios nos la da. Porque este regalo es demasiado costoso para nosotros obtenerlo. La única manera de obtener la salvación es si Dios nos la da. Porque no podemos obtenerla. ¿Cómo podríamos obtener o cómo podríamos realizar algún tipo de transacción significativa que dignificara la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús? ¿Cómo? Nada. No hay precio. No hay precio para la sangre, para comprar la sangre que se derramó en el Calvario. No lo hay. Le costó todo a Jesús. Pero para ti y para mí es indoloro e invaluable. Y esa es la única forma en que podría ser. No existe otra. No existe otra. La gente rechaza la gracia de Cristo porque piensa que tiene que hacer obras meritorias delante de Dios. O también porque se creen indignos. O también porque se creen indignos. Y aquí también hay que tener mucho cuidado, hermanos. Porque eso también rechazan la gracia de Dios. Porque muchas veces hay personas que piensan que Dios no los puede perdonar. Y se sienten indignos y rechazan la gracia del Señor. Pero déjame decirte algo que siempre digo. En estos casos, si nos tomamos tan en serio el pecado, nos tomamos tan en serio que el perdón de Dios. Nos tomamos tan en serio el perdón de Dios. Con respecto a esto, de por qué hay personas que sintiéndose pecadores e indignas rechazan a Cristo, rechazan la gracia de tener comunión con Dios, un pastor puritano llamado Thomas Brooks dijo lo siguiente, escuchen, pecadores, ¿por qué deberían ser más crueles e inmisericordias con sus propias almas de lo que es Cristo? Cristo no los ha excluido de la misericordia. ¿Por qué deberían excluir sus propias almas de la misericordia? Dice Cristo, si alguien quiere venir o está viniendo a mí, sea el más pecador o menos, más indigno o menos, sea tan culpable, tan sucio, tan rebelde, tan leproso, pero si tan solo quiere venir a mí, no lo rechazaré. No lo rechazaré. Este es nuestro Cristo. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Muchos han rechazado el toque de la flauta de la gracia, que dice paz por la sangre de la cruz, para el más caído, y salvación y gloria en la eternidad para el más vil de los condenados. Que no rechaces el precioso y dulce toque de la flauta de la gracia del Señor. ¿Cómo concluye este relato? Mire lo que dice la última frase del versículo 11.
Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Aquí vemos cómo el Señor se personifica a sí mismo como la sabiduría, para mostrar la necedad de la nación de estar en contra de Él. Esa es la razón. Muestra la necedad de la nación. Ellos estaban yendo en contra de la misma esencia de sabiduría, en quien están escondidos todos los tesoros del conocimiento y de la sabiduría, como dice Colosenses capítulo 2. Y para mostrar que el Señor estaba en lo correcto, dice que la sabiduría es justificada por sus hijos. Esa palabra justificada también significa algo que es vindicado. Y la palabra hijos es otra manera para decir los hechos. Los hechos de Jesús son los hijos de Jesús, por así decirlo. Y esto quiere decir que los maravillosos hechos de Jesús, tanto en palabra como en obras, inevitablemente justificarán, o mejor, vindicarán las afirmaciones de Cristo de que era el Mesías. En otras palabras, Jesús es probado correcto por sus obras, así como las obras de Juan. Y esta afirmación final no es solamente para afirmar que las obras de Cristo certificaron que Él era el Mesías de Israel y que Juan era su mensajero. No era solamente para eso, no. Esta frase es una dura acusación contra Israel de que ellos rechazaron al Mesías y a su mensajero y que se opusieron al plan de Dios, a la llegada del reino, y que lo único que les va a traer es el juicio divino. Por eso el Señor dice eso. Ellos se negaron a escuchar la voz de la sabiduría, la voz de Dios en el canto de luto del juicio y en el tocar alegre de la flauta de gracia. Y tristemente, hoy en día es igual. Los incrédulos rechazan la maravillosa oportunidad de arrepentirse de sus pecados y también rechazan la increíble invitación de la gracia de Dios a estar en comunión con Él. Esto es algo absurdo, esto es algo ilógico, esto es algo inaudito. El mismo Dios les da la oportunidad de arrepentirse, de acercarse a Él, de estar, por así decirlo, jugando por toda la eternidad con Él, llenos de gozo celestial. ¿Y qué hacen ellos? Rechazarlo y ser condenados a un dolor eterno. Que todos los que estemos aquí, ya entiendan este mensaje y que podamos jugar el juego que el Señor nos ha propuesto. Que este canto de luto nos haga llorar por nosotros mismos y que nos lleve al arrepentimiento. Y que el tocar de la flauta nos haga regocijarnos en la redención de Cristo y que nos lleve a la fe en el Salvador. Si hay alguien aquí que ha rechazado el canto fúnebre o el gozoso tocar de la flauta, que pare ya, porque hoy es el día de salvación y mañana puede ser el día de la condenación. Que pare ya y escuche el precioso canto de luto y el precioso tocar de la flauta.